Hoy, como nunca antes, tenés acceso. Acceso a la información, porque para invertir tenés que saber. Acceso a la tecnología, porque para invertir necesitas una herramienta. Acceso a los instrumentos, porque para invertir podés elegir entre muchísimos productos. Acceder te da libertad, y cuando sos libre, invertís mejor. Balance. Estamos siempre. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros nuevamente en este espacio de Balance, donde tratamos de, bueno, brindar capacitaciones y acercar al público inversor y clientes distintas formas de poder analizar los mercados. En el día de hoy vamos a hacer una charla sobre análisis técnico. Es una charla que ya dimos en otras ocasiones. Antes de empezar, quería remarcar que está nuestro canal de YouTube, donde están todas las últimas charlas y presentaciones que fuimos dando. La semana pasada se dio una de New Trends por Paulino Seoane, donde se habló de las nuevas tendencias y un nuevo pack de inversión de CDRs. Y también hubo una charla sobre PYME y diferentes instrumentos o posibilidades de inversión dentro de ese segmento. El día de hoy vamos a hacer una charla de análisis técnico. Es una charla que ya dimos en otras ocasiones. Hoy voy a tratar de ser un poco más resumido. Por ahí algunos conceptos los pase más por alto que las veces anteriores, porque la idea es llegar lo más rápido posible a la última parte, a la parte práctica, donde vamos a analizar algunos instrumentos en vivo. La temática del día de hoy va a ser una breve introducción, que sería lo que vamos a tratar de encasillar un poco más esta charla. Tema 1, que sería análisis técnico, psicología de los mercados, herramientas básicas, avanzadas, y manejo una posición lo vamos a estar dando dentro de lo que es la parte práctica. La charla va a estar dividida en 3, la parte teórica, una parte práctica, y vamos a terminar con una parte de preguntas. Así que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, las van mandando, así al final de la charla se las podemos responder. Para empezar, me gustaría, diferenciar entre lo que es un inversor activo y lo que es un inversor pasivo, ya que esta charla está más orientada hacia un inversor activo, ¿sí? Un inversor que está más activamente en el mercado, que sigue los instrumentos, que sigue las noticias, ¿sí? Para eso planteé una diferenciación entre lo que es un inversor pasivo y lo que es un inversor activo, ¿sí? Un inversor pasivo va a comprar activos y los va a mantener en largo plazo, va a invertir mirando los fundamentales o va a delegar esa decisión de inversión a un profesional, a un asesor financiero como los que nosotros tenemos en Balance. Va a esperar ganancias en forma lenta y constante. La realidad es que un inversor que invierte de forma pasiva va a esperar que esa cartera crezca año a año, ¿sí? Sin esperar demasiadas variaciones, tanto para arriba como para abajo en su cartera, tratando de obviamente generar una riqueza a largo plazo, ¿sí? Un ahorro o un plan de retiro, ¿sí? En cambio, un inversor activo va a estar mucho más presente en el mercado, va a comprar y vender en el corto plazo, va a invertir mirando los fundamentals, además de los gráficos, las noticias, la macroeconomía. En Argentina, obviamente, el tema macroeconómico es súper importante para tomar decisiones de inversión. Va a tratar de esperar ganancias un poco más rápidas, ¿sí? La idea de estar activo significa que ese costo-beneficio de estar presente y dedicarle tiempo al mercado, que nos dé obviamente un retorno extra por lo que significaría estar de forma pasiva, ¿sí? Y va obviamente tratar de tener un ingreso en el corto plazo, ¿sí? Tratar de por ahí captar alguna ganancia, ¿sí? Utilizar ese dinero para otra cosa o posiblemente reinvertirlo. Dentro de lo que sería una estrategia, digamos, de inversión para un inversor activo, yo lo dividí en largo, mediano y corto plazo. Largo plazo va a ser nuestra parte conservadora. Esto sería un modelo, de todos modos, ideal, un modelo que cada inversor va a tener una torta diferente, ¿sí? Cada inversor le va a destinar distintas proporciones a mediano, largo y plazo, ¿sí? Pero bueno, en forma general y siendo conservador, esta es una buena manera de representarlo. En el largo plazo va a ser la parte conservadora, la parte que va a estar en renta fija, donde vamos a tener bonos soberanos, vamos a tener bonos de empresas, ¿sí? Obligaciones negociables, vamos a tener fondos con distintas temáticas, ETF, que es básicamente una especie de fondo
con una cotización activa y por ahí menos management atrás, ¿sí? Pero de todos modos va a ser nuestra parte conservadora, la parte donde no vamos a tocar mucho, vamos a esperar que vaya creciendo constante y lentamente, bueno, sería la parte gruesa, digamos, de nuestra cartera. En el mediano plazo va a ser nuestra parte más moderada, donde por ahí destinemos más, digamos, parte de este capital a lo que son las acciones, ¿sí? a instrumentos que generen riqueza, ¿sí? Un instrumento como una acción que nosotros compremos hoy y en el plazo de 1 año, 2 años, la vendamos y haya subido de valor, ¿sí? Nos dé un retorno interesante, ¿sí? Para eso están obviamente las acciones, los fondos, los ETF, también nos van a pagar dividendos estas empresas, ¿sí? De vuelta, la parte de mediano plazo de nuestra cartera es para generar riqueza. Y después la parte de corto plazo, ¿sí? O la estrategia de corto plazo va a ser un 10%, yo puse un 10%, puede ser un 20%, puede ser un 5%, todo dependerá de qué tan cómodo, qué tan averso al riesgo sea cada uno, ¿sí? Pero va a ser la parte más agresiva, donde vamos a tratar de buscar una diferencia en el corto plazo, tratar de captar ese trade, hacer trading básicamente con la cartera, hay acciones, ETFs, digamos, de acciones, ETF apalancados, bueno, hay varios instrumentos, los futuros y las opciones. ¿Sí? Ya entrando en lo que es el análisis técnico, para aclarar, el análisis técnico no es excluyente a otro tipo de análisis como el análisis fundamental, el análisis macroeconómico, el análisis cuantitativo. Yo lo planteo siempre como un complemento, ¿sí? Ya sea un analista fundamental, necesita ver gráficos para buscar puntos de entrada, más allá de si la evaluación de la empresa le daba que valía 10 y la acción vale 5, bueno, encontrar mediante el análisis técnico, mediante el uso de gráficos, una mejor entrada, ¿sí? Ya que a veces hay una disociación entre lo que es el precio, digamos, o la evaluación real de una empresa por sus balances y lo que espera o lo que el mercado está esperando de ese precio, de ese valor, ¿sí? El análisis técnico es básicamente mirar gráficos y tratar de anticiparse a los movimientos de precio. Va a haber dos fuentes fundamentales, que va a ser una el precio y la otra va a ser el volumen, que nos va a determinar lo que se llama el price action o el accionar del precio, ¿sí? Eso puede ser, bueno, la forma en la cual tienen las velas, algunas estructuras en donde se acumula el volumen en un determinado precio para después subir o bajar, ¿sí? O bueno, lo vamos a ver a continuación, pero una línea, un soporte, una resistencia donde el precio toca y vuelve a bajar. Para que quede, digamos, ejemplificado, nosotros lo vamos a mostrar todo en gráfico de velas, hay distintos tipos de gráficos. En este caso, acá a la derecha tenemos bueno, un gráfico de vela, donde cada una de estas velas simboliza el movimiento de precios de un día, ¿sí? Puede ser de un día, puede ser de un mes, puede ser de una semana. Cuando es verde quiere decir que subió, cuando es rojo quiere decir que ese día el precio bajó. En el eje de la derecha tenemos bueno, la escala de precios, ¿sí? En este caso creo ese es un gráfico de Facebook. Y en digamos, en la línea de abajo tenemos el volumen simbolizado también con estas barras, verde cuando el día subió, rojo cuando el día bajó. ¿Sí? Esto va a ser uno de los gráficos que vamos a ver. Hay otros tipos de gráficos, este es el más usado y por lo general es el que más utilizan los analistas, digamos, a la hora de graficar. Un gráfico de vela, como lo dice la palabra, bueno, un gráfico de vela viene de un operador de arroz japonés que, bueno, llegó a tener este nombre en el mercado, básicamente porque tiene cierta forma de una vela, ¿sí? Donde tiene, bueno, un cuerpo, ¿sí? Donde nos va a denotar el mayor movimiento de precio, y después tenemos una sombra superior, una sombra inferior. Esto es para una vela alcista, una vela que subió. Si hacemos un paralelo contra el tiempo, ¿sí? La apertura está a la misma altura que el inicio del cuerpo, o de la parte inferior del cuerpo, donde tenemos un mínimo, posiblemente el precio bajó, y después tenemos un máximo, una suba del precio donde formó este pico, para terminar con una pequeña baja al cierre del día, donde nos termina de formar el cuerpo de la vela. Si hacemos el paralelo, véanse que el movimiento del precio, ¿sí? Este zigzag, simboliza esta vela. Después, esta parte por ahí la resumí en contra las presentaciones anteriores. Las velas
o las formas de las velas nos dan información, ¿sí? Una vela, por ejemplo, acá yo puse un patrón alcista o dos patrones alcistas y dos bajistas. Hay varios patrones para ver, analizar. Pero esto resume básicamente el comportamiento, por qué vamos a ver las velas, las formas y demás. Cuando, por ejemplo, tenemos tres velas rojas, ¿sí?, cayendo, ¿sí?, o tres velas donde el precio viene bajando y de repente tenemos dos velas subsiguientes verdes, ¿sí?, con un cuerpo sólido, o sea, un cuerpo que tiene volumen, no tiene tanta sombra ni para arriba ni para abajo, estaríamos, digamos, ante una posibilidad de una reversión de tendencia bajista a una tendencia alcista. Lo mismo puede suceder cuando tengamos este tipo de vela que se llama de indecisión, ¿sí?, tres velas de indecisión seguido por una vela de volumen, una vela gruesa de color verde, nuevamente nos podría estar indicando un cambio en la tendencia. De misma manera, bueno, voy a pasar a este ejemplo que se llaman dos martillos, ¿sí? Tenés una vela que inició el día rojo, o sea, un día con mucho volumen a la baja, y de repente, cerrando el día o a partir de la mitad del día, el mercado empezó a comprar y formó esta especie de sombra inferior larga, ¿sí? Día subsiguiente sucedió algo parecido, pero el precio terminó arriba. Eso nos da un indicio de que podría haber un cambio en la tendencia. Bueno, en patrón bajista es básicamente lo mismo, es el inverso al patrón alcista, ¿sí? Vamos al de la más izquierda, venimos con dos velas de volumen, o sea, gruesas, con pocas sombras, que le siguen o le subsiguen dos velas rojas, que podría estar indicando el cambio de una tendencia alcista a una tendencia bajista, ¿sí? Después en los gráficos los vamos a interpretar o lo vamos a ver mejor. Para entender el análisis técnico tenemos que entender lo que es la psicología de los mercados, básicamente dictadas o puestas al inversor a mediados, digamos, serían las primeras décadas de 1900, que es la teoría del Dow, que básicamente es la teoría del análisis técnico moderno, que tiene cuatro premisas fundamentales. Esto es importante para entender por qué se mueven los mercados, ¿sí?, y por qué también está esta disociación entre lo que vale la empresa, si vemos un balance y hacemos proyecciones, contra lo que vale el mercado, lo que valen los precios en los gráficos, ¿sí? Ahí hay sentimientos atrás, hay expectativa, ¿sí? Eso lo vamos a tratar de desmenuzar en lo que es la psicología de mercado. Como primer punto, primera premisa, los mercados lo descuentan todo. Esto quiere decir que cualquier información, ¿sí?, que vaya a salir a futuro, positiva o negativa, el mercado lo va a empezar a llevar a precio, lo va a empezar a pricear, como se dice. Esto quiere decir que, por ejemplo, si sabemos que una empresa va a presentar un buen balance o va a tener una noticia por, no sé, una nueva patente que va a salir al mercado o un cambio en el management o alguna noticia que sea positiva en este caso, el mercado lo va a empezar a llevar a precios hoy y no cuando esa noticia, ¿sí?, o esa información sea de conocimiento público. A ver, esto no quiere decir que haya trampa y que hay gente que sepa más que uno, sino que, o que alguien tenga información más rápida que una persona, sino que obviamente hay equipos especializados que se dedican a analizar puntualmente un sector y que, bueno, obviamente van a estar a la delantera de la información o de las proyecciones que esa empresa vaya a tener, ¿sí? Esto se denomina como comprar con el rumor, vender con la noticia. Es una palabra, una frase muy común que se utiliza en el mercado, que significa básicamente cuando el rumor está dando vuelta, comprá, cuando la noticia sale al mercado, vendé o tomá ganancias, ¿sí? Eso no quiere decir que vaya a caer, puede que tenga una pequeña toma de ganancia para después seguir subiendo si la acción tiene fundamentos sólidos. Después, los precios se dividen en tendencias, ¿sí? Una tendencia es la dirección que toma el mercado, puede ser alcista, o sea, puede ser para arriba o alcista, puede ser bajista, para abajo, o puede ser lateral también, ¿sí? El mercado puede lateralizar por años hasta que de repente se define una nueva tendencia alcista o bajista, ¿sí? Están las tendencias primarias de largo plazo, secundarias mediano plazo, y las terciarias que son de menor o corto plazo, que están dentro de las secundarias. Las secundarias por lo general son tendencias
son contratendenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que van en contra de la tendencia primaria. Después lo vamos a profundizar un poco más. El volumen confirma la tendencia. Como vimos antes, tenemos dos fuentes de información. Está el precio y está el volumen. El volumen lo que le va a dar al precio o al movimiento de precio es fortaleza, ¿sí? Un precio que sube y a su vez sube con volumen, le está dando ponderancia o le está dando carácter a ese movimiento, a esa tendencia que se está formando o que ya está formada y va a seguir subiendo, ¿sí? Es básicamente, si uno entiende que hay una cantidad finita de acciones dando vuelta en el mercado, ¿sí? Y a su vez la demanda sube, o sea, hay inversores que quieren comprar, quiere decir que hay volumen entrando, ¿sí? Va a haber el precio subiendo y el volumen entrando en consecuencia. De la misma manera puede suceder para abajo, o sea, el mercado puede estar el precio bajando y el volumen aumentando, eso estaría consolidando una corrección o una toma de ganancia un poco más fuerte, ¿sí? De vuelta, no quiere decir que el mercado vaya a caer 50%, sí puede generar una toma de ganancia para después seguir subiendo. Y después la historia se repite. Esto es una de las críticas, de las mayores críticas que se hace al análisis técnico, ya que uno estaría apelando a la profecía autocumplida, ¿no? La profecía autocumplida habla de si todos creemos o esperamos que una situación suceda, y es muy posible que suceda, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos todos, por así decirlo, obrando o esperando a que esa situación suceda. A veces no sucede, obviamente. Yo trato de explicarlo como los ciclos de los mercados, ¿sí? Lo que ocurrió en el pasado volvió a ocurrir. Por ejemplo, en la economía, a ver, hay años o décadas de auge o de bonanza y hay décadas de vacas flacas, ¿sí? Por así decirlo. Lo mismo sucede con los ciclos de tasas de interés, ¿sí? Hay periodos en la cual la política monetaria hace que tengas que tener tasas de interés altas y hay otros momentos que tengas que tener tasas de interés bajas. Y bueno, obviamente la política y los cambios en los regímenes políticos genera obviamente fluctuaciones y cambios en el mercado, en la economía. ¿Sí? La economía, los mercados no están ajenas a la política, ya que obviamente la política es la que, digamos, escribe las reglas sobre, bueno, la política económica y las condiciones de los mercados financieros. Ya entrando en lo que es por ahí una tendencia, la tendencia se divide en tres fases, la fase de acumulación, la fase fundamental y la fase de distribución. La fase de acumulación es la primera parte de una fase o de una tendencia donde todavía se está definiendo, consolidando esa tendencia alcista o bajista, esto puede funcionar para arriba como para abajo, donde es posiblemente el momento donde el inversor, digamos, más experimentado, el inversor institucional, empieza a entrar. ¿Por qué? Porque empieza a ver valor a futuro de una acción. En este caso es el ETF del Standard & Poor's 500. Esta es la fase donde, por lo general, todos queremos entrar acá, queremos empezar a comprar en la fase de acumulación. Después le sigue la fase fundamental, que sería la fase donde ocurre el mayor movimiento de precio, donde por lo general toda información o de información que por ahí el analista ya en la fase acumulación la veía, ya empieza a dar a luz y el público inversor general empieza a tomar noción de, che, hay que comprar este papel o esta acción porque va a empezar a subir. ¿Sí? Obviamente es la que queremos captar a la hora de invertir. Y después viene la fase de distribución, que es la fase donde por lo general la inversión institucional toma ganancia y yo siempre lo llamo llegar tarde a la fiesta, porque a veces pasa que por el famoso FOMO o Fear of Missing Out o el miedo a perderse una oportunidad, si vemos que el precio está subiendo y no queremos quedarnos afuera, a veces tendemos a comprar en esta fase de distribución, ¿sí? Que por así decirlo estaríamos llegando un poquito tarde. Eso no quiere decir que después de una fase de distribución venga una mega corrección, sino podemos tener una toma de ganancia, en este caso una leve corrección, para después seguir subiendo. Este es un gráfico del 2017 del Standard & Poor's 500. Hoy el Standard & Poor's 500 está por las nubes, ¿sí?
Pero bueno, esta dinámica, ¿sí?, de fase de acumulación, fase fundamental y fase de distribución, se puede ver en todos los gráficos con mayor claridad o menor claridad, ¿sí? Pero es de vuelta donde nosotros queremos, o sea, nosotros queremos identificar estas fases para tratar de entrar en la fase de acumulación, ¿sí? A ganar la fundamental y cuando llegue la parte de distribución, tomar ganancia o bajar exposición o vender, no sé, la mitad de nuestros papeles como para buscar otra alternativa o para tomar una ganancia y irnos a casa con el dinero, ¿sí? Las tendencias se mueven, no son lineales, quiero decir, el precio no sube en forma lineal, en una recta, sino que se mueve en zigzag, ¿sí? Yo lo ejemplifiqué en una onda, en dos ondas en realidad, ¿sí? Un ABC, pero puede ser un A, B, C, D, F, G o un 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? El zigzag lo vamos a ver en todos los mercados, sea para arriba o para abajo, ¿sí? Donde va a ir marcando picos y valles que van a ser importantes para después tomar decisiones de entrada o de salida, ¿sí? Vamos a tratar obviamente de salir en un pico y entrar en un valle. Esa es por ahí la premisa fundamental. La tendencia primaria es la ABC, ¿sí? Y después tenemos la tendencia secundaria AB, que sería una corrección o digamos, una tendencia opuesta a la primaria. Pero la que manda o la que determina la dirección del mercado es la tendencia primaria. ¿Por qué puede estar dando una tendencia primaria? Y bueno, puede ser el inicio de una nueva compañía que a futuro sea revolucionaria. Qué sé yo, podemos hablar de todas las empresas.com hasta la crisis.com del 2001. Bueno, fue un inicio de una nueva tecnología, de una nueva tendencia, que generó obviamente un bull market hasta el 2001, que bueno, la crisis de 2001, que por exceso de evaluación, nada, se pincharon. Después de eso sobrevivieron las más aptas, ¿sí? El mercado es así. O, por ejemplo, nosotros hablamos siempre de tecnología 5G. Bueno, el momento para invertir en tecnología 5G es ahora, cuando recién se está implementando, donde Samsung y Apple tienen sus primeros teléfonos con tecnología 5G, se están empezando a instalar antenas por todos lados. Bueno, ese es el momento para invertir en una tendencia o el inicio de una tendencia alcista. Por otro lado están las tendencias secundarias, ¿sí? o las correcciones. Pueden estar dadas por un exceso de optimismo, el mercado subió mucho, y bueno, el inversor que estaba atrás decidió tomar ganancia, porque no sé, se gana un 30%, me voy a casa con esa ganancia, o puede ser que alguna empresa haya presentado un balance que no era tan favorable, o los analistas creían que iba a venir de una manera y vino de otra forma, por ahí menos ganancias. Bueno, eso puede generar una toma de ganancia en el corto plazo, ¿sí? Para después seguir subiendo. Bueno, gráfico de velas. Ya entrando en lo que serían los gráficos en sí, están los periodos de tiempo, ¿sí? Las velas se pueden ver en distintos, como se denomina en inglés, es el time frame, ¿sí? o el cuadro temporal, donde podemos ver un gráfico mensual, donde cada una de estas velas representa un mes, el gráfico semanal, cada una de las velas representa una semana, y el diario, cada una de las velas representa un día. Esto también puede irse incluso más pequeño, podemos ir a un gráfico de 1 hora, un gráfico de media hora, un gráfico de 5 minutos, un gráfico de 1 minuto y un gráfico de 1 segundo, incluso para por ahí operadores o traders que operen en muy corto plazo, en gráficos de un solo día, entran y salen en el día, ¿sí? Cuando arranquemos un análisis, siempre vamos a partir desde un gráfico mensual. Vamos a pasar un semanal a un diario y bueno, dependiendo cada uno, podríamos llegar a bajar a uno de 1 hora. Esto es importante para entenderlo porque yo acá justo traje un gráfico de Galicia, del 2009, donde, bueno, tenemos todo lo que fue el bull market del gobierno pasado. Después, si yo ya lo miro en términos semanales, ¿sí? Yo estoy captando esta última parte, sería esta última parte digamos, de la corrección de mercado, este mercado bajista que tuvimos y que seguimos teniendo hasta el día de hoy. Veremos
veremos en algún gráfico si esta tendencia se está revirtiendo. Y si vamos al gráfico diario, estamos ya agarrando la última parte, que sería esta parte del gráfico semanal, sería esta parte del gráfico diario, y sería esta última parte del gráfico mensual, ¿sí? Después tenemos la escala regular versus logarítmica. A mí con el tiempo me he dado cuenta de que casi todo lo veo en escala logarítmica, sea a corto plazo, sea a largo plazo, más aún en el largo plazo. ¿Por qué? La escala logarítmica lo que trata es de explicar los cambios de cantidad de una manera más cómoda o más visible, donde, por ejemplo, el cambio de 1 a 2, que es un 100%, subió 1, ¿sí? De 1 a 2 subió 1 o un 100%, sea el mismo, digamos, distancia que si yo subo de 1000 a 2000, ¿sí? Subí 1000, es un 100%, ¿sí? Eso es lo que trata de representar o explicar la escala logarítmica. Acá vemos un gráfico del Standard & Poor's 500 desde el 94 en adelante, donde tenemos, bueno, la primera suba, el primer bull market, seguido por la crisis.com. Después tenemos la segunda suba del 2000, desde la primera presidencia de Bush hasta el fin de Obama, que terminó o se culminó con la crisis.com, y después tenemos todo lo que fue este bull market desde el 2009 en adelante hasta la fecha. Bueno, miren la proporción o veamos la proporción de la cantidad de movimiento que hubo del precio, pasamos de 1000 a 4500, ¿sí? En el gráfico de la derecha vemos el mismo gráfico, pero en escala logarítmica. Si vemos, está más suavizado el gráfico, o sea, este movimiento de precio exponencial se ve un poco atenuado, ¿sí? De vuelta, es por esta forma de demostrar los números, ¿sí? El movimiento de vuelta, de 1 a 2 es el 100%, de 2 a 3 es el 50%, pero sigue subiendo 1, ¿sí? Esto después por ahí en la práctica les muestro uno y otro como para que se entienda mejor. Herramientas básicas, vamos a tener, bueno, los soportes. Antes de empezar con esto, me gustaría aclarar, a ver, dentro del análisis técnico hay muchas herramientas, hay muchas formas de ver los mercados. Yo traté de agarrar las más simples y hacer un gráfico simple. Yo siempre digo que un gráfico simple es mejor que un gráfico con muchos colores y muchas líneas y medias móviles y cosas que no se entienden mucho. O sea, es más información, es más ruido a la hora de tomar una decisión, ¿sí? Así que de vuelta, elegí algunas de las herramientas que solemos usar o se suelen usar profesionalmente. Dentro de las herramientas básicas tenemos los soportes, ¿sí? Que soporte es básicamente un nivel de precio donde el gráfico toca o rebota y va para arriba, ¿sí? En este caso traje un gráfico de Intel, donde tenemos un soporte, en este caso en diagonal, donde toca una vez, dos veces, y después tenemos otro soporte que en forma, digamos, más peraltada, donde toca una y dos veces. Después tenemos los soportes horizontales, ¿sí? O serían los mínimos temporales, también se denomina, de los gráficos, donde esperaríamos a que el precio no baje de $43, ¿sí? Que está ejemplificado por esta línea verde. Después en la práctica vamos a trazar algunos soportes como para que se entienda mejor el concepto. En lo que es, bueno, resistencias, es lo mismo que un soporte, solamente que el precio toca y rebota para abajo. En este caso traje un gráfico de General Electric, donde vemos una resistencia, donde toca una vez, dos veces, y el gráfico vuelve a caer. También tenemos en forma horizontal una resistencia en lo que fue el máximo anterior, una resistencia temporal, se le llama horizontal, una resistencia horizontal temporal, donde esperaríamos a que el gráfico, si las condiciones de General Electric vuelven a ser favorables o, digamos, los inversores entienden que este debería valer más, vuelva a valer o a llegar a esta resistencia. Después veremos si la rompe, qué decisión tomar al respecto, ¿sí? Tenemos lo que son medias móviles. Una media móvil es un promedio de precios en un tiempo determinado. Quiere decir que si yo agarro, no sé, los cierres o los 10 últimos valores de una acción, ¿sí? Y los divido por 10, me va a dar un valor.
Si al primer valor le saco el primer valor y le agrego el nuevo valor, me va a ir dando otro valor y así sucesivamente va a ir formando una línea, una media móvil, como se denomina, que representa de vuelta un promedio de precios. ¿Sí? Está bueno, es importante la media móvil para entender, por ejemplo, cuando el precio se movió demasiado, o sea, tuvo un movimiento abrupto, entender que si, por ejemplo, toca la media móvil de 200, ahora voy a entrar en profundidad en esto, sería un buen momento o para comprar o para vender, ¿sí? Pero de vuelta, estaría denotando un gran movimiento de precio. Existen varias medias móviles, tenés media móvil de 5, ¿sí? O de 5 muestras, serían 5 días hábiles, ejemplifica los movimientos de una semana de mercado, de 10 serían 2 semanas, media móvil de 20, un mes, 20 ruedas en el mercado, más o menos, media móvil de 60 sería un trimestre, es decir, 3 meses o 60 ruedas en el mes. Y después tenemos una media móvil de 200 que ejemplifica la de un año. En un año no hay 200 días hábiles, hay un poco más, pero es la que se suele utilizar en el mercado y en mi opinión es la más importante, ya que de vuelta es la que denota que si el precio se movió para arriba o para abajo de una forma muy abrupta y tocó la media móvil de 200, sería un momento de empezar a ver y tomar una decisión o ver si compramos o vendemos, ¿sí? Dependerá del papel o de lo que estemos mirando. Acá yo traje también, le agregué, si queda tiempo se los muestro, le agregué un sistema de trading de medias móviles donde la amarilla cruza para arriba la verde, sería un momento de compra, y cuando la amarilla cruza para abajo la verde, sería un momento de venta. ¿Sí? Compro acá, vendo acá, compro acá, vendo acá. Después, bueno, en la práctica no es tan simple, ¿sí? En este gráfico justo particularmente funciona. Habría que ver y, bueno, tomar esa decisión en el momento correcto. Después tenemos las proporciones y retroceso de Fibonacci. No voy a entrar mucho en profundidad en el cálculo, ¿sí? Simplemente quiero que entendamos que Fibonacci lo que planteó fue una sucesión, una serie de números que esos mismos números, esa misma sucesión, las vio o dedicó su estudio, el estudio de su vida a verlas en la naturaleza, ¿sí? O cómo la matemática se representaba dentro de la naturaleza. Esas formas, esas proporciones que él vio y él observó, se pueden ver en la naturaleza, ya sea en la ramificación de las plantas, en el genoma humano. Se utiliza mucho en la pintura para dibujar figuras geométricas bellas, ¿sí? O figuras geométricas proporcionales. En la arquitectura lo mismo, los romanos lo usaban. Vemos acá abajo a la derecha y tomamos la distancia que hay entre la cintura a los pies y de la cintura a la cabeza, hay una proporción de 0,38 a la cabeza y 0,61 de la cintura a los pies, en relación a nuestra estatura total. ¿Sí? Yo lo que quiero que nos llevemos de esta filimina, de esta parte, es las proporciones, ¿sí? Que es básicamente calcular, agarrar un número, en este caso yo agarré el 233, y dividirle en realidad el cuarto anterior, o sea, 55 dividido 233 me da 0,236. Si yo agarro cualquiera de estos números y respeto este mismo patrón, me va a dar este mismo número. Y así sucesivamente, si agarro el cuarto, o sea, si agarro el segundo, sería 89, en este caso yo planteé el segundo como 89, y lo divido por 233, perdón, me va a dar 0,38. El 50%, lo mismo va a ser para el 61%, si agarro 134 dividido 233, de vuelta, cualquier número que yo agarre de esta sucesión que llega hasta el infinito y lo divido por el anterior, me va a dar 0,618. Después el 78,6, que es la raíz cuadrada de 61, de 61,8, el 100% y el 161, que es básicamente 100 más 161. De todos modos, no quiero marearlos con esto, la idea es entender para qué se usa y por qué el analista técnico lo usamos para buscar zonas de precios. Ahora se los voy a mostrar. Un retroceso de Fibonacci, vamos a trazar 2 puntos, ¿sí? Vemos un mercado alcista, una tendencia alcista, un fin de la tendencia alcista, donde vamos a trazar desde un punto 0 a un punto 1, y nos va a dar estas proyecciones o estas, yo le digo una regla, la regla de Fibonacci, como la llamo yo,
que básicamente, en vez de tener una regla aritmética de 1, 2, 3, 4, 5, tiene las proporciones de Fibonacci que vimos en la filimina anterior. El 23% o el 0,23, el 38% o 0,38, 50%, 61 o 0,61, 78, el 100 y el 161 estaría por acá abajo. Para lo que es la proyección de Fibonacci es lo mismo, solamente que en vez de proyectar un retroceso, ¿sí?, o una caída en el precio, vamos a proyectar una suba en el precio. Vamos a necesitar 3 puntos, un punto 0, un punto 1 y un punto 2. Después en la práctica vamos a trazar algunas proyecciones como para que veamos y entendamos esta parte. Y bueno, lo que nos va a dar nos va a mostrar distintas zonas donde el precio puede llegar a alcanzar y encontrar una resistencia. En este caso, por ejemplo, en la proporción 0,38,2, encontramos cierta resistencia. Lo mismo nos está pasando en la 0,50 en este caso. Podríamos plantear objetivos, decir, bueno, para que esta onda, ¿sí?, o sea, ABC, ¿se acuerdan de la tendencia ABC que hablábamos al principio? O sea, o la representación de una tendencia ABC, podríamos esperar a que el precio llegue a la zona de 17,50. De todos modos, en la práctica lo vamos a ejemplificar bien. Y después, como extra, las próximas charlas me gustaría traer lo que son indicadores, pero como único indicador en esta oportunidad traje lo que se llama perfil de volumen o point of control, POC, que digamos, representa en un espacio de tiempo el mayor volumen, o sea, el precio donde hubo más volumen operado, ¿sí?, que está representado por esta línea roja, que en este caso es más o menos 1.550, es un gráfico de Meli, $1.550 fue el precio más operado, que más volumen tuvo, en este caso fue desde octubre de 2020 hasta la fecha, ¿sí? Esto después lo vamos a aplicar nuevamente también en los gráficos. Traje una cronología de un análisis, ¿sí?, o cómo haría yo los pasos a seguir, ¿sí? Esto está bueno para tener una guía. Pasos a seguir para hacer un gráfico, ¿sí? Lo primero que se hace es analiza de un plazo mayor a un plazo menor, lo que vimos en las primeras filiminas, donde teníamos un gráfico mensual, a un gráfico semanal, a un gráfico diario. Siempre vamos a chequear que esté en escala logarítmica. Después planteamos máximos y mínimos absolutos y temporales. Los absolutos son el máximo que tuvo el mercado y el mínimo que tuvo el mercado en el total, y los temporales son estos máximos y mínimos por ahí en tiempos de plazo más chicos, ¿sí?, o más pequeños, en un día, en una semana. Después trazo líneas de soportes y resistencias. Después voy a proyectar unas proyecciones o retrocesos de Fibonacci. Podríamos llegar a adherirle acá a lo que es el POC. Vamos a tratar de aplicar todo en los gráficos. Y obviamente, como el análisis técnico no está exento a lo que sucede en el mercado, tenemos que estar al tanto de lo que pase o qué eventos y noticias o situaciones estén afectando al instrumento que estemos operando, ¿sí? Conocer el instrumento que estamos operando es muy importante, ya que si no estaríamos ciegos, estamos invirtiendo por lo que nos dice Twitter o lo que nos dice un compañero, un colega. Siempre es mejor tener tu propio análisis, y para ello implica involucrarse, leer noticias. Por ahí nos excede leer un balance o interpretarlo, pero por ahí hay analistas que ya lo hicieron, buscar informes de research, ¿sí? Y después, bueno, ver qué situaciones hay, política, económica, a futuro, que pueden llegar a afectar ese instrumento. Yendo a la parte práctica, vamos a hacer algunos gráficos. Yo tenía algunas cosas preparadas acá. Para empezar, vamos a hacer un gráfico, ya que estamos a full con el Standard & Poor's 500, vamos a hacer un gráfico del SPX, que sería el Standard & Poor's 500. De vuelta, arrancamos en un mes. Acá tenemos lo que significaría el gráfico de un mes. Lo voy a poner a escala regular, ¿sí? Entonces, cada una de estas velas simboliza un mes. TradingView, esta es una plataforma online de uso, hay un uso gratuito, un uso pago, en este caso gratuito, van a poder hacer todo lo que yo hice hoy, lo van a poder hacer en sus casas. Tenemos datos desde el 1800, sí, datos fehacientes desde el 1500, desde 1950 en adelante, hasta lo que es la fecha de hoy. Estamos acá en esta zona, bull market total. Esto es escala logarítmica, perdón, regular. Vamos a pasar a escala logarítmica, cosa de
de vuelta, ejemplificar esos movimientos de precios en cantidad de mejor manera, ¿sí? Miren la diferencia que hay entre uno y el otro. Uno era un gráfico totalmente exponencial en la última parte, digamos, del 2009 en adelante, y otro, en logarítmico, es bastante más suavizado, ¿sí? Ya podemos ver o representar una tendencia, ¿sí? Un segundito. Bueno, lo que vamos a hacer siguiente, ¿sí? Ya vamos desde un mes, vamos a ir bajando a una semana y a un gráfico diario. Podríamos marcar, si quieren, como para empezar a jugar un poco con el gráfico, una resistencia, un soporte, perdón. ¿Sí? Lo tenemos 1, 2, 3. Tenemos, en este caso, ya vamos a empezar a meternos. Tenemos, bueno, todo lo que fue la crisis.com, la crisis subprime y todo el bull market que tuvimos desde el 2009 en adelante. Tenemos en esta zona lo que fue la crisis pandémica, marzo 2020. Vamos a empezar a bajar, vamos a ir a un gráfico de una semana. ¿Sí? Gráfico de una semana. Bueno, paso siguiente, vamos a marcar los máximos y mínimos absolutos o temporales. De esta manera, acá hay una herramienta que se llama Horizontal Ray. Tenemos un máximo, ¿sí? Vamos a tener un mínimo acá. ¿Sí? Esto, yo siempre digo que es una forma de, por así decirlo, marcar la cancha, ¿sí? Dibujarle las líneas, los laterales, el área del arco, ¿sí? Otro máximo temporal que me interesa saber es este de acá, ¿sí? Que fue el máximo previo a la crisis por COVID. Y una vez que tengamos esto, vamos a poder empezar a trazar soportes y resistencias. Vamos a ir a un gráfico de un día. Recuerden que bajé de un gráfico mensual a un gráfico semanal, a un gráfico diario. Hoy el S&P está justo comportándose como se comportó previo a la crisis por COVID, ¿sí? Ahora les voy a mostrar por qué. Vamos a tratar de agarrar la mayor cantidad de puntos. Bueno, eso sería, o tendríamos una línea, un soporte, y vamos a marcar una resistencia que es exactamente de esta misma manera. Le voy a poner un color rojo como para ejemplificar que es una zona de venta o una zona donde hay resistencia, ¿sí? Tenemos presentes o, digamos, enfrente a lo que se llama una cuña, ¿sí? Donde por lo general esto se define para abajo o para arriba. En este caso, como es una cuña para arriba, se va a definir para abajo. Esta misma situación la podemos ver o la podíamos encontrar previo a la crisis, a lo que fue la crisis por pandemia, ¿sí? La crisis donde se dio una situación similar, donde el gráfico terminó resolviendo para acá. A ver, no quiero decir que vaya a repetirse esa situación, ¿sí? Pero, por así decirlo, el analista técnico busca este tipo de patrones para poder, nada, tratar de adelantarse a movimientos de precios que sucedieron en el pasado, ¿sí? Vamos a empezar a meternos dentro de este gráfico. Algo que quería hoy poner en contexto es que hoy, digamos, más allá de la suba que tuvo el mercado post crisis por COVID, ¿sí? Tuvimos una suba exorbitante, quería encontrar el rendimiento que tuvo el mercado desde que inició este año para entender más o menos en promedio cuánto puede llegar a cerrar. A ver, esto no es una ciencia exacta, simplemente es entender desde diciembre más o menos hasta la fecha, tuvimos una suba de 24%. ¿Sí? Hoy estamos, el mercado acaba de corregir o está en una pequeña corrección de 5%. ¿Sí? Si vemos los años anteriores, yo no lo traje acá, pero más o menos el promedio Standard Poor's 500 es más o menos entre el 15 y el 25%, ¿sí? Entonces quiere decir que, por así decirlo, el mercado llegó a su máximo temporal, posiblemente tengamos una caída, una pequeña corrección,
para ir de vuelta a buscar un nuevo máximo, obviamente entendiendo de que, por un lado, la economía norteamericana está sólida, por otro lado, los balances de las empresas están viniendo bien, ¿sí? Pero también hay otro tipo de amenazas como la Fed. Bueno, la Fed es el Banco Central de Estados Unidos que determina la política monetaria, que hoy está o planteó lo que llama un tapering, que significa o sea, dejar de comprar, vamos a explicarlo en términos simples, es la Fed compra en el mercado instrumentos, ¿sí?, para darles liquidez. Y al mismo tiempo sube y baja la tasa dependiendo si obviamente la inflación es alta o la tasa de desempleo también. Hoy está ante una situación en la cual está decidiendo si, viendo los datos de inflación que son altos y los datos de desempleo que todavía, más allá de que se han recuperado, ¿sí?, después de la crisis de COVID, no son los más favorables, decidir empezar a aminorar o alentar la compra de activos que hace para darle liquidez y al mismo tiempo adelantarse a una suba de tasas. Si entendemos los bonos son inversamente proporcional, el rendimiento es inversamente proporcional al precio. Si el precio sube, ¿sí?, el rendimiento del bono baja. Si el precio baja, el rendimiento del bono sube, ¿sí?, hace un bono más riesgoso. Entonces, si de repente deja de comprar y al mismo tiempo, o sigue comprando y al mismo tiempo sube la tasa, por así decirlo, se estaría pegando un tiro en el pie, porque estaría comprando algo que sabe que va a bajar de precio. Pero bueno, eso es un poco de contexto, ¿sí? Vamos a tratar de trazar un retroceso de Fibonacci como para entender hasta dónde puede llegar a corregir esta suba. Algo que, digamos, para ver un poco este tema de ondas o de movimientos de precio, vamos a tener, perdón, ahí, perfecto. Este fue el último movimiento grande o el último bull market grande que tenemos, bull market, perdón, tendencia grande que tenemos, ¿sí? Esto podría verse como un zigzag, ¿sí? Y después dentro de esta misma podemos llegar a encontrar otra más que es en esta zona, ¿sí? De vuelta, esto por ahí requiere lo que se llama conteo de Elliott o entender las ondas de mercado, pero lo quiero resumir como para que entendamos qué es lo que puede pasar y qué puede suceder. Como verán, estamos ante una zona donde en la proporción 0.23 tenemos cierta resistencia a caer, ¿sí? ¿Terminó la corrección? No lo sabemos. Lo que nosotros podemos hacer es plantear ciertos objetivos que se van a estar dando en lo que yo denomino clúster o conjunto de precios, que puede ser en esta zona, donde un retroceso se hace conjunto con otro, o lo mismo puede estar sucediendo en esta zona, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a esperar es, como hipótesis, digamos, de operar en el mercado, ¿dónde estás? Acá. Entonces vamos a ver un movimiento que puede rebotar acá y seguir para arriba. Esta no era. Bueno. Podría estar haciendo esto el mercado, ¿sí? De vuelta, el movimiento de los precios no son lineales, son en zigzag, ¿sí? O podría estar haciendo esto el mercado, ¿sí? Podría estar corrigiendo como para volver a subir. Perdón, esto como es una tendencia bajista. Ahí está. No es esta la herramienta. ¿Dónde está? Acá. Ahí. Bueno, a lo que quiero ir es que en la zona esta de 23 estamos encontrando cierta resistencia. Pueden seguir bajando los precios. Voy a pasar un gráfico diario como para que se entienda mejor. Ahí está, bárbaro. Yo podría plantear estos objetivos a la baja, ¿sí? Todavía no sabemos si el mercado va a seguir corrigiendo o no, ¿sí? Por lo pronto, ya son las 5, el mercado cerró negativo, cerró 0.24 negativo. Todavía habría indicios de debilidad, o sea que el mercado debería seguir bajando. Podríamos plantear a la zona de 2200 como un objetivo a cumplirse. Bueno, eso deberíamos hacer un seguimiento de las próximas ruedas, ¿sí? Pero para que quede claro, y lo que yo quería que se lleven es la definición de esta cuña hacia abajo, ¿sí?
que nos habla de una corrección o una pequeña toma de ganancia en el corto plazo. Quería pasar a otro gráfico, así no nos quedamos tanto con este. Traje 3 gráficos preparados. Bueno, Brasil, el EWZ es uno de los ETF que representa, digamos, las acciones más importantes de Brasil. Como vemos, tiene una forma diferente a lo que es el gráfico del Standard & Poor's. Arrancamos de un gráfico mensual, chequeamos que esté la escala logarítmica, vamos a plantear máximos y mínimos absolutos, ¿sí? Vamos a plantear este máximo, vamos a plantear este otro máximo temporal, vamos a plantear este mínimo temporal, ¿sí? Vamos a marcar una línea de tendencia, una resistencia, ¿sí? ¿No? Estamos, por así decirlo, delimitando o marcando la cancha. Vamos a bajar un gráfico semanal, ¿sí? Hoy Chile, una de de los drivers que están haciendo que el mercado corrija, podría ser que la imagen de Bolsonaro se estaba deteriorando, un poco el auge de lo que es por ahí un gobierno más de izquierda. De todos modos, Lula, si queremos ponerlo como un futuro candidato, no ha sido un presidente, digamos, antimercado o malo contra los mercados, sino que al contrario ha dejado que el mercado funcione. Hay una gran diferencia entre la economía brasileña contra la nuestra. Pero bueno, hoy el mercado está en una especie de pequeña corrección. Vamos a ver si esa corrección está terminando como para seguir subiendo o nada, podría seguir continuando. Bueno, trazamos esta resistencia y desde el último mínimo hasta el último máximo trazamos un retroceso de Fibonacci. Como podemos ver, ¿sí? En la proporción 50, estamos viendo cierta resistencia de precios, ¿sí? O cierta zona donde el precio tiene una especie de resistencia imaginaria, una especie de zona donde el precio toca y rebota, o toca y sube para arriba, ¿sí? Tenemos una situación, dos situaciones, ¿sí? Volvamos a lo que es una vela, esta vela semanal habla de que una cierta debilidad a seguir bajando, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo muy chiquito y una vela inferior larga. Pero bueno, hoy por ejemplo el mercado bajó, ahora le voy a pasar un gráfico diario, ¿sí? Entonces, nosotros podíamos plantearnos que en este caso, si determinamos que el precio va a seguir subiendo, podríamos agarrar y trazar una proyección de Fibonacci, se llama, ¿sí? Donde esto tenemos un punto 0, 1, 2, donde nos va a empezar a trazar objetivos al alza, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tratar o esperar o captar dentro, digamos, ¿dónde está esto? No puedo creerlo. No encuentro justo la herramienta que es clave para esto. Mira que lo uso todos los días, ¿eh? Bueno, nosotros estaríamos esperando esto, ¿sí? Que el precio rebote ahí y que siga subiendo, ¿sí? Este es otro clúster de precios donde se hace una conjunción entre las dos retrocesos de Fibonacci y siendo muy optimistas podríamos plantear un objetivo, obviamente dependerá de la coyuntura económica de acá arriba, ¿no? De vuelta, no es, el análisis técnico es bastante subjetivo y requiere cierta experiencia para determinar si va a haber o nos anticipamos a un cambio en la tendencia. Vamos a pasar con Edenor, ¿sí? Edenor, empresa argentina que cotiza en Estados Unidos, estamos agarrando el ADR, vamos a hacer un gráfico semanal. Bueno, tuvimos esta corrección, ¿sí? Después de 2019. Vamos a trazar los máximos y mínimos temporales, ¿sí? Tenemos acá, vamos a tener un máximo temporal, ¿sí? Perdón. Y el próximo sería acá arriba. No tiene sentido plantear el máximo absoluto porque la realidad es que pasar de 8 dólares a 50 y pico de dólares va a ser poco probable en el corto plazo. Después podemos plantear una resistencia, ¿sí?
que va a venir acá, ¿sí? La resistencia, por así decirlo, perdió validez porque ya la rompió, ¿sí? Estamos sobre esta zona. Y después podemos trazar, si quieren, un soporte para hacerlo un poco más. Vamos a poner color verde. ¿Sí? Bueno. Gráfico simple, vean que por ahora no hay nada, eh, muy estrafalario. Algo que quería hacer acá, disculpen que vuelva a este gráfico, es quiero mostrarles el POC, ¿sí? Si yo agarro desde el punto mínimo hasta el último día, ¿sí? El POC me está mostrando, o el Point of Control, me está diciendo, ¿sí? De que en la zona de 32 dólares fue el precio más operado, que condice, o sea, el precio donde hubo más volumen, ¿sí? Que condice con esta zona que planteamos antes, donde vemos cierta resistencia a seguir cayendo, ¿sí? Podríamos decir que, bueno, viendo esta zona donde el precio toca y rebota, más sumado a el POC o el precio mayor operado, justo en la misma zona, podríamos estar esperando un cambio en la tendencia eh, de corto plazo, ¿sí? Si vemos la tendencia de Brasil, por ahora sigue siendo bajista, ¿sí? Sí, esto sigue bajando. Bueno, podríamos captar o tratar de captar una reversión a la tendencia en corto plazo, no sé, de un par de puntos, ¿sí? Pero bueno, disculpen la vuelta, pero me había quedado pendiente eso. Volviendo al gráfico de Edenor, ¿sí? Vamos a plantearlo macro, ¿sí? Tenemos, bueno, todo ese movimiento del 2008 en adelante. Tenemos esta situación en la cual estamos hoy, donde estamos dentro de todo a unos precios, digamos, de la mitad del gráfico. Y vamos a tratar de proyectar o de ver hasta dónde puede seguir subiendo, ¿sí? Viendo y analizando que por delante tenemos las elecciones, ¿sí? Vamos a tratar de ver si un buen resultado, digamos, o desfavorable para el oficialismo es positivo para el mercado, ¿sí? Entonces, acá vamos a, bueno, ¿se acuerdan de la tendencia ABC o de esa tendencia que definimos como ABC? Vamos a volver a usarla, ¿sí? Vamos a trazar un ABC, ¿sí? Y vamos a usar o utilizar una proyección de Fibonacci. A ver qué nos dice o qué puede pasar. Yo trato de agarrar los máximos puntos, ¿sí? Voy a borrar esto de vuelta. ¿Sí? Entonces, si vemos en esta zona, estamos encontrando cierta resistencia a seguir subiendo, ¿sí? Vemos el máximo anterior o el máximo que nos interesaba, el máximo temporal anterior, con la proyección 161 de Fibonacci, ¿sí? Eso nos denota o nos marca una zona donde el precio tiene cierta resistencia a seguir subiendo, ¿sí? Si yo quisiese encontrar otro ABC o representar otro ABC dentro de este mismo movimiento, podría agarrar acá un ABC, ¿sí? Donde yo no sé si este C está acá, si este C está acá, o si este C está más arriba, ¿sí? Pero bueno, mi hipótesis es que como el mercado espera, de acuerdo a las PASO, ¿sí? Un resultado, digamos, desfavorable para la oposición, esperaría un trade positivo o alcista para las acciones locales, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es decir, bueno, voy a comprar y voy a plantearme como objetivos este clúster de precios, ¿sí? Estas zonas, voy a empezar a plantearme objetivos, donde este puede ser uno, este puede ser otro. Bueno, ahí es uno, este es otro, ¿sí? Y a medida que el precio vaya subiendo, yo puedo ir vendiendo o bajando mi posición, ¿sí? Bueno, esto sería básicamente un análisis de un gráfico de Edenor, donde la hipótesis es que va a seguir subiendo y donde planteamos diferentes precios o diferentes targets a cumplir. Como estamos en 8 dólares, un target de 10 dólares sería bastante adecuado,
digamos, en el corto plazo. Después puede seguir subiendo, sí, obviamente. Y después traje como último China, ya que está muy, muy en boca de todos por un tema bueno, las regulaciones del mercado chino, la intervención del gobierno chino en el mercado de capitales. También tenemos la quiebra de lo que fue Evergrande, una de las mayores constructoras o empresas de real estate, que nada, bueno, entró en cesación de pagos y bueno, ahora está viendo cómo se acomoda. ¿Es momento de comprar China? Bueno, no lo sabemos. Vamos a hacer un análisis y a ver qué pasa. De vuelta, vamos gráfico mensual. Este es un gráfico de Alibaba. Sería el Amazon. Si vemos el regular, funciona de esta manera, o sea, se ve de esta manera. Si vemos un logarítmico, se ve de esta manera. Alibaba es básicamente el Amazon de China. Vamos a trazar acá una línea de tendencia, un soporte, perdón, que se lo rompió totalmente. ¿Sí? Vamos a marcar un máximo absoluto que está acá y vamos a marcar un mínimo temporal que está acá. ¿Sí? Está más cerca del mínimo temporal que del máximo temporal, obviamente. ¿Sí? Vamos a empezar a bajar. Vamos a empezar a bajar la resolución de gráfico a uno semanal. ¿Sí? Yo quiero trazar, por ejemplo, voy a trazar un retroceso de Fibonacci a ver en qué situación está esto. ¿Sí? Esto fue desde la última gran suba que tuvo desde principio de 2019 hasta octubre de 2020. Y después, bueno, esto nos dio, bueno, nos trazó la proyección de Fibonacci. Lo que vamos a tratar de identificar ahora, y esto por ahí ya requiere un poco de expertise, es identificar hasta dónde puede corregir esto y lo vamos a ver o ejemplificar también con un ABC, ¿sí? Recuerden que el ABC puede ser para arriba o puede ser para abajo, A, B y C, ¿sí? Donde el C podría estar acá o podría estar más abajo, ¿sí? Podría estar acá abajo. Bueno, vamos a tratar de identificar eso. Como otro retroceso de Fibonacci voy a trazar este último AB, ¿sí? Entonces, voy a borrar un par de cosas para que no sean molestas, ¿sí? Entonces, yo veo de China o en China, en este momento que hubo cierta resistencia a seguir bajando, perdón, acá, Tango, ¿sí? Cierta resistencia a seguir bajando en esta zona, ¿sí? Vemos que hubo volumen, hay volumen, ¿sí? Podría llegar a estar o estar entrando volumen o volumen comprador, pero todavía no rompió, ¿sí? esta clúster o esta última proporción de Fibonacci que se conjunta con otra como para entrar. Yo, si tuviese que tomar una decisión de inversión, esperaría, ¿sí? A ver cómo se resuelve esta situación. Si lo rompe, sí, bueno, podríamos ir a buscar un precio de $200. ¿Sí? Tenemos de $200, de 163, 170 a $200, tenemos $30. Es una ganancia significativa en el corto plazo. Después puede seguir subiendo, bueno, eso será otro tema, ¿sí? Pero lo que nosotros tratamos desde el análisis técnico es de encontrar este tipo de patrones y poder anticiparnos a estos movimientos de precio. Ya estamos cerca de las 18 horas. Me gustaría abrir el espacio a preguntas. Vamos a volver a la presentación. Disculpen esto, vamos a volver al final. Práctica, preguntas. Bueno, acá me están llegando algunas preguntas que me han mandado. ¿Sí? Me dicen, cuando hablas de corto o largo plazo, ¿en cuánto tiempo te referís? Bueno, es una pregunta que te diría depende, como todo economista te diría depende. ¿Depende de qué? Y depende primero en el mercado internacional o en el mercado, digamos, en la nomenclatura tradicional, largo plazo, estamos siempre hablando de 3 años para arriba, ¿sí? Mediano plazo es de 1 año, ¿sí? a 3 años y de corto plazo sería hasta 1 año. El tema de, bueno, como vivimos en Argentina, a veces el largo plazo es 1 año, ¿no? Pero bueno, cuando nosotros analizamos los mercados, tratamos de la diferencia entre corto y largo plazo está más orientada a el gráfico en sí, o sea, ¿qué te muestra el gráfico? Porque un gráfico te puede mostrar una información en un time frame de un día
que en una semana no lo estás viendo, ¿sí? Y si es importante verlo, tenés que marcarlo, ¿sí? Entonces te vas a ir una semana y vas a volver al día, cosa que en el gráfico te figure esa, no sé, ese máximo absoluto o mínimo absoluto, esa línea de tendencia, etcétera, ¿sí? Eh, pero de vuelta, si vos vas a tomar una decisión en el corto o mediano plazo, no vas a ver un gráfico de un mes porque te vas a morir de anciano, de viejo, hasta que por ahí se cumpla ese objetivo, ¿sí? A menos que, bueno, surja algo totalmente imprevisto, un Black Swan en el mercado, ¿sí? Dice, una diferencia de 1 centavo a la baja en el cierre nos muestra 2 candles rojos, y el precio y el volumen. El volumen es la suba de compras y ventas. La pregunta es cómo interpretar una gran barra de volumen roja si solo bajó en 1 centavo. Ok, buena pregunta. Vamos a ver si puedo volver a los gráficos. Vamos a ver, si se movió 1 centavo, depende también de qué activo estás hablando. Si se movió 1 centavo en una acción, o sea, en Alibaba, que vale $300, la realidad es que no es significativo. Si se movió 1 centavo y de repente hubo volumen ese día que por sobre la media o del volumen operado diario, ¿sí? Bueno, podríamos analizarlo. ¿Sí? Puede ser, es raro que suceda, pero que haya también lo que se llama un pase de manos de acciones. ¿Sí? No sé, un gran inversor le compró, le vendió al otro, y bueno, vos viste ese gran volumen en un movimiento muy pequeño, pero viste gran volumen. Pero la realidad es que si vos ves una gran barra de volumen, vas a ver una gran barra de movimiento de precio. Esa es la realidad. Después, de vuelta, si hay un movimiento muy pequeño, puede haber sido un pasamano, puede haber sido que el mercado compró todo y de repente vendió todo. ¿Sí? Es difícil de interpretar si no sabemos en qué contexto y en qué papel estamos analizando esa situación, porque por ahí incluso ese día hubo un evento, no sé, un anuncio de la compañía o una situación de una compañía que se relaciona con ella, que también lo afectó. Es relativo, ¿sí? No tengo una respuesta por ahí concreta para eso. En las proyecciones de Fibonacci, ¿cuáles son los puntos óptimos de compra y de venta? Buena pregunta. Voy a llevarlo acá abajo, como para que lo podamos ver. Y voy a sacar esto. Si yo trazo un retroceso de Fibonacci, ¿sí? O sea, el precio venía subiendo, por lo general uno va a tratar de captar o los más importantes son el 0.50, 0.61, 0.38, 0.50 y 61, 38, 50, 61. En operadores de Forex se utiliza también el 78, ¿sí? De vuelta, si el precio subió y de repente cayó el 100%, olvídate de Fibonacci, hay que utilizar otra forma de ver el mercado porque ya ese Fibonacci lo, lo perdiste como para plantear un cambio en la tendencia. ¿Sí? Y en una proyección de Fibonacci, ¿sí? Donde teníamos un precio que subió, un precio que bajó y un precio que se consolidó en esta zona. ¿Sí? Plantearíamos como objetivo el 0,68 como una zona importante, el 1, ¿sí? Porque sería completar el movimiento, o sea, el 100% del movimiento, y después iríamos a 161.8, que sería, por así decirlo, el objetivo primario de una proyección. A veces se da, a veces no se da, ¿sí? Pero de vuelta, el 0.50, 0.618, el 1 y el 161.8. De todos modos, esto a veces es relativo, es lo que más por lo general sucede, pero a veces hay papeles que tocan y rebotan en otras proporciones. Vamos con la siguiente. ¿Cómo se llama el indicador de las medias? ¿Cómo se llama el indicador de las medias? Mira, no sé si estás. Ah, bueno, una media móvil es. Venimos acá, indicators. Yo te sugiero que utilices. Yo lo usé de forma simple, ¿sí? Pero la MA, que es la Moving Average Exponential, que es como una media móvil, pero lo único que hace es ponderar un poco más los valores de corto plazo. Entonces, hace como más rápida la última parte del movimiento de la media móvil.
Y a esta media móvil le podés cambiar, acá tiene una configuración, le podés cambiar el length o la cantidad de días, en este caso son 9, podés llevarlo a 200, ¿sí? Como para que veas, bueno, creo que no hay tantas muestras, hay 200, perfecto. Bárbaro. Vamos a llevar la otra más chica, más corta, una de 60, ¿sí? Bueno, esta es la media móvil. Vos lo que puedes hacer es, y ya que estamos, les quiero mostrar algo. Indicators. Esto es una estrategia de media móviles, ¿sí? Donde si yo quiero armar un robot, un algoritmo que compre y que venda, me va a hacer, me va a comprar y vender cuando la media móvil de 9 cruza para arriba la de 1. ¿Sí? Acá hay unas medias móviles. ¿Vale la pena hacer esto? Y bueno, este backtesting te lo resume en 134 trades o operaciones, ¿sí? Donde ganaste $68 sobre $100, sobre $100.000, perdón, ¿sí? Un profit de de menos del 1%, ¿sí? A veces funcionan, a veces no funcionan. En este caso no está funcionando, habría que tocar y modificar un poco los parámetros de esta backtesting de estrategia, ¿sí? Pero de vuelta, puede ser válido sumado o agregado con otros instrumentos para tomar decisiones, ¿sí? Pero solo las medias móviles está comprobado que es un indicador que por sí solo no da buenos resultados, ¿sí? Sí, combinándolos con otro. Después tenemos cómo influye las resistencias y el soporte en el precio del dólar. Me imagino que estarás hablando del precio del dólar Argentina, local. La realidad es que es difícil de utilizar soportes y resistencias en el mercado local, ya que el mercado de tipo de cambio está totalmente intervenido, ya sea como el oficial y demás. USD oficial, acá me están aclarando. Perfecto. Mirá, de vuelta, difícil de saber por qué. Yo lo que voy a hacer, y esto es algo que, como para que lo vean, les voy a mostrar GGGAL. Vamos a tratar de construir el contado con liqui con las acciones de Galicia. ¿Sí? Lo que voy a hacer es dividir el precio de Galicia de local, ¿sí? En pesos, contra el precio de Galicia en dólares. ¿Sí? A ver si me está dando algo coherente. Perfecto. Bueno, perfecto. Mirá, como el ADR de Galicia es 10-1, o sea, 10 tiene un ratio de conversión de 10-1, lo que hay que hacer es multiplicarlo por 10. Entonces, esto es un ejemplo como para que lo vean y lo tengan, quieran construirlo en sus casas. ¿Sí? Perfecto. Bueno, más o menos el contado con liqui está en 190. ¿Sí? Va a ver, ¿podemos usar soportes y resistencias? Sí y no. Sí, podría llegar a tomar alguna decisión viendo algún soporte, algún máximo relativo o mínimo relativo. En este caso tenemos un máximo absoluto que fue roto, en este caso, y tenemos este mínimo relativo que no sirve para nada porque no volvió a testearlo. ¿Por qué sirve y no sirve? Por un lado sirve porque algunas cosas podemos deducir o anticiparnos. ¿Por qué no sirve? Porque de repente te sale el Banco Central a vender, no sé, a L30 al cierre, por ejemplo, de una posición de futuros de fin de mes y te va a mover el tipo de cambio a donde ellos quieran. Entonces, es por así decirlo, el análisis técnico funciona donde el libre albedrío o el mercado se mueve por sí solo y no hay una mano interventora del mercado, ¿sí? Pero de vuelta, preguntarle a cualquier economista o cualquier persona que esté en el mercado cuánto va a estar el tipo de cambio y ninguno te va a poder saber decir ni predecir nada. Es un tema complejo el tema del dólar y aún más para hacerlo con análisis técnico. Paso a la siguiente pregunta. El precio del dólar. ¿Cuándo conviene usar escala logarítmica en análisis y cuándo escala regular? Mirá, yo sinceramente uso casi siempre escala logarítmica. ¿Por qué? Porque, voy a borrar todo como para que veamos un ejemplo, si yo quiero hacer en el corto plazo una escala logarítmica o regular, no tiene ninguna diferencia. Mirá. Esto es un gráfico diario, ¿sí? En escala
logarítmica. Si yo la paso a regular, la diferencia no es tanta. ¿Sí? Logarítmica contra regular. Si yo me voy a un gráfico mensual, sí, vamos a captar esas diferencias grandes de precio. ¿Sí? Logarítmica contra regular. ¿Sí? Si yo me voy a un gráfico de un día y me acerco aún más y muevo la escala logarítmica de regular a logarítmica, el cambio fue totalmente insignificativo, o sea, no es significativo para tomar análisis. Así que yo directamente dejo casi todo en logarítmico y como siempre parto de un gráfico mensual a un gráfico semanal y un gráfico diario, incluso en un gráfico de 5 minutos, no vas a tener una diferencia importante en usar una o la otra. Siempre te sugiero que te quedes en logarítmica. Bueno, perfecto. Bueno, ya medio estamos sobre la hora, 1 hora y 20. Si tienen cualquier duda, cualquier consulta, va a haber una encuesta después de la presentación, la escriben ahí y nosotros se las vamos a andar respondiendo o vamos a juntar las más frecuentes, las que más se preguntaron y se las vamos a hacer llegar. Así que damos por finalizada la presentación de hoy. Bueno, volvemos al final. Ahí estamos. Muchas gracias por asistir y de vuelta, por ahí hay temas que yo di muy rápido esta vez. En el canal de YouTube hay 2 o 3 videos de esta misma temática para repasar. Y la idea sería futuras charlas tener más gráficos y por ahí menos teoría, cosa de que también el público o sea, el público se renueva, pero también hay público que siempre lo ve, que también vaya captando vaya viendo nuevos gráficos, nuevos métodos y ir agregando instrumentos a su análisis. Que tengan muy buenas tardes y bueno, de vuelta, muchas gracias por estar con nosotros hoy.